Así dígame. Preguntarle algo. Y algún día su rostro veré. Por los siglos de los siglos, a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y entra en la presencia del Señor con gratitud y adorarle. Si de corazón, y entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Y entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Y entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón.
Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos, por favor. Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a abrirla en el libro de los Salmos. El Salmo 27, mis hermanos. Vamos a leer los primeros 6 versos del Salmo 27, alternadamente en el nombre de Jesús. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis alrededores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su pueblo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo, sacrificio de júbilo, cantaré y entonaré alabanza a Jehová. Gloria al Señor. Bueno, tomen su asiento, mis hermanos queridos. Gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí en su casa de oración. Al Dios sea la gloria. Bueno, mis hermanos queridos, pues vamos a escuchar. Si usted tiene alguna acción de gracias o una petición que quiere que oremos por ello, hermano, cualquier cosa puede exponerla. Gloria sea al Señor. Hermana Erika. Amén. Esta noche les pido que oraciones por Gaby, porque ya estaba batallando un poco más de lo normal con ella y el día de ayer ella ya quería irse de la casa a vivir con otra persona. Entonces nosotros le dijimos que no podía. Entonces ella se regresó porque ya se había ido, se regresó y pues entonces no voy a mandar. Entonces de regreso se tomó muchas pastillas y ayer todo el día de ayer la tuvimos en el hospital y ahorita la trasladaron a otro hospital. Y pues pido sus oraciones por ella, no sé, ella ya no era rebelde, pero ahora ya no sé, no la conozco en realidad, ella no sé qué esté pasando por su vida, qué es lo que está haciendo, porque ya ni sus amigas conozco, ya no conozco nada de su alrededor de ella. Entonces pues pido mucho de sus oraciones por ella, porque sí está pasando ahorita por pues no sé en realidad cuántos días no vayan a tener no sé en realidad nada y pues estoy asustada, estoy preocupada, todo está pasando en estos momentos. Yo por ella, ¿verdad? Porque pues que va a ser de ella todavía. Aleluya. Claro que sí, vamos a orar por ahí, hermanos. Y vamos a planear por ahí un ayuno. Yo les aviso, hermanos, para que el Señor ayude a la familia, hermana Erika, hermano. Por eso es muy importante, hermanos, que desde niños le pongan la disciplina de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Qué crees que con esa disciplina? Es muy bueno, porque el diablo crece en los muchachos y el diablo nos quiere robar, hermano. Si no, ya están bien. ¿Alguien más? Una amiga mía, de ahí amigos, su esposo y su familia, más fuertes, y por Alicia, porque está ella también pasando por algunas cosas y el Señor las trae. Amén. Hermana Susana. Gracias por mi esposo, porque últimamente se ha sentido muy mal y ha tenido sus manos
Así es, hermano, vamos orando. ¿Cuántos han oído el programa que tienen hermanos Peña? A ver. Yo lo oigo. Óiganlo, hermano. ¿Saben cuándo sale? Los martes a las 10. Iba a decir los jueves a las 7 de la mañana, que sabía, no, salen los martes a las 7 de la tarde, hermanos. Vamos a orar por ese programa y pedirle, hermano Dios, que Dios use a nuestro hermano. Es una batalla, la radio es una batalla, hermano. Porque como dice el hermano, la gente que quiere venir, y sí tienen el corazón que quieren venir, pero rápido el diablo se mete y pone una cosa y pone otra, hermano. Entonces hay que orar por ellos. Vamos orando por ellos para que el Señor los ayude y los bendiga. ¿Alguno más? Hermana Kelly. Pedirle asesoración por una amistad mía que también está en el hospital y que mañana va a tener una cirugía en el corazón, y también por mis hijos también, porque de repente hoy en la mañana Jocelyn me espantó porque me dijo: mami, me duele la garganta y me duele y tenía un señor y yo le doy las gracias al Señor porque me puso a veces el enemigo, tus hijos van a estar enfermos del virus, y yo le dije: Señor, todo está en tus manos, y le doy las gracias al Señor porque en vez de preocuparme me puse a cantar. Y me dice: no mami, ya se me quitó el dolor de garganta, y yo creo que ayer fue porque se mojó algo, pero siempre el enemigo me ponía el trabajo y atacó con esto, pero yo le pido oraciones y por nosotros para que no nos dé el virus, y que estamos expuestos para ese virus. Amén. El Señor nos bendiga. Sí, hermano, está lo que hermano. Amén. Vamos orando por eso, hermanos. ¿Alguno más? Bueno, vamos a poner pie, hermanos, y vamos a orar por estas peticiones. Hermano, puede cambiar estas peticiones, hermano, en una victoria para cada uno de nosotros. Padre Santo, en este momento le doy las gracias, Señor, porque nos hemos reunido para adorarle y glorificarle. Ahora, Padre Santo, usted ha escuchado las peticiones que se han expuesto, Señor. Peticiones por nietos, por hijos, por familiares, por amigos. Padre Santo, usted conoce, Señor, cada situación y cada petición. Usted la ha escuchado. Padre Santo, aquel que quizás no expusimos la petición, pero que tenemos peticiones en nuestro corazón, Padre Santo, le pedimos, Señor,
que sea usted mirando nuestros corazones, contestando las peticiones, Señor, de cada uno, Señor. Padre Santo, por esos hijos de nuestra hermana Erika, Señor, esos muchachos, Señor, que son preciosos ante tus ojos, mi Dios. Libértelos, Padre Santo, guárdelos, protéjalos, mi Dios. Oh Padre Santo, quite de ellos cualquier, Señor, cualquier cosa que los esté perturbando. Padre, enviamos palabra de libertad y de bendición sobre estos muchachos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. La petición, Señor, de cada uno, Señor, de nuestra hermana Portillo, nuestra hermana Susana, de Lorena, de nuestra hermana Kendi, nuestra hermana Erika, Señor, mi petición, Señor, la petición de nuestro hermano Peña, Señor, cada petición, cada necesidad, Señor, la depositamos en sus manos, creyendo firmemente, Señor, que usted contestará conforme a su amor y misericordia. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. La gloria es para ti. Sigamos el camino angosto que
Cuando faraones destruirán pueblo, Jehová les guió por el desierto. Escuchen, él iba delante de ellos, él iba delante de ellos, él iba delante de ellos. Por el día con una de nube, por la noche con una de fuego, por la día con una de nube, por la noche con una de fuego, por el día con una de nube, por la noche con una de fuego, por el día con una de nube, por el día de fuego, de día nube, de noche, de día, de noche, sí, de día nube, noche, de día nube. Escuchen, él iba delante de ellos, él iba delante de ellos, él iba delante de ellos. Por el día columna de nube, por la noche columna de fuego, por el día columna de nube, por la noche columna de fuego, de día nube, de día nube, de noche, de día, de noche, de día, a ver, iglesia, levante su voz, de día, de noche, de día, de noche. El Espíritu Santo cayó, el Espíritu Santo cayó, el Espíritu Santo cayó, el Espíritu Santo cayó, 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 cayó. Yo sé que el miércoles, pero sí, cayó, 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 cayó. El Espíritu Santo cayó, el Espíritu Santo cayó, el Espíritu Santo cayó, el Espíritu Santo cayó, 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 el Espíritu Santo cayó, el Espíritu Santo cayó, el Espíritu Santo cayó, el Espíritu Santo cayó. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Escuche todas las peticiones en esta noche, escuche, en el nombre de Jesús, todas las peticiones de esta noche. De Jesús, si hay poder, si hay poder, si hay poder para vencer al tentador, si hay poder, si hay
el nombre de Jesús le damos las gracias por su amor y misericordia. Señor, gracias por sus bendiciones, por su espíritu, por Padre Santo, por tocarnos y bendecirnos en esta tarde. Ahora le pedimos que bendiga a todo alegre, aquel que tiene, aquel que no tiene. Usted conoce a su pueblo, bendiga y multiplique al 100 por 1. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Pasemos con este culto. Tú quien me estás, serás, quien me guiarás y cuando en pruebas yo esté, me levantarás. El reino de los cielos cada día más fuerte estarás, pero tu palabra dice que los valientes lo arrebatará. Y tú quien me estás, serás quien me guiará. Y cuando en pruebas yo esté, tú me levantarás. El reino de los cielos cada día más fuerte estará, pero tu palabra dice que los valientes lo arrebatará. Y tú quien me estás, serás quien me guiará. Y cuando en pruebas yo esté, tú me levantarás. Y yo te seguiré, te haré yo tu voluntad. Yo te seguiré, sé que tú me guiarás. Y tú quien me estás, serás. ¿Qué dice? Y cuando, dígalo, tú me levantarás. Y cuando en pruebas yo esté, tú me levantarás. El reino de los cielos cada día más fuerte estará, pero tu palabra dice que los valientes lo arrebatan. A ver, iglesia, ayúdeme. Y tú quien me estás, serás. ¿Qué dice? Y tú me levantarás. Y cuando en pruebas yo esté, tú me levantarás. Y cuando en pruebas yo esté, tú me levantarás. Amén, así es. Denle el aplauso fuerte a él. Gloria al Señor. Bueno, pues ya que está de pie, vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, para tener la meditación que cada miércoles tenemos de la palabra del Señor, que no por ser más corta deja de ser importante. Vamos a ir, hermanos, al libro de Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Lo leemos todos en voz alta, hermano. Primera de Juan 2, 1. En el nombre que es sobre todo nombre. Dice en el nombre de Jesús: hijitos míos, estas cosas, ayúdenme a leer. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Padre Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, le doy las gracias por su palabra leída. Ahora, Señor, te pido,
Señor, que use mis labios, que su Espíritu Santo toque mis labios para que lo que salga de ellos venga del cielo y no del pensamiento humano. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Tome su asiento. A Dios sea la gloria. Y bueno, hermanos, hoy tuve la oportunidad de compartir con alguien, hermano, un texto acerca del perdón de pecados para una persona ya convertida. Hermano, y ya que lo busqué y se lo mandé, me quedé pensando en el texto. Y es un tema muy fascinante y muy hermoso, hermanos. Que nos sirve, hermanos, para edificación, hermanos, en nuestra vida cristiana. Hermano, el conocer, hermano, cuál es la fórmula bíblica para el perdón de pecados de una persona que ya es convertida. Le explico. Hermano, cuando nosotros vinimos a los pies del Señor, hermano, éramos inconversos. Nuestros pecados fueron perdonados por medio del bautismo en el nombre de Jesús. Bíblicamente, ese es el paso oficial para el perdón de pecados. Entonces, ya cuando empezamos a vivir en Cristo, hermano, dice la palabra de Dios que todos hemos pecado. Y todos, hermano, podemos tener un pecado, haber hecho un pecado, cometer un pecado pequeño o grande, pero que es una falta delante de Dios. Y que no queremos hacerlos, pero somos humanos. Y podemos compartir, podemos, hermano, tener esos errores. Porque hay pecado, hermano, de mente, pecado de vista, pecado de labios, pecado de manos, que es cuando ya se llega al hecho. Hermano, y la palabra de Dios, hermano, nos muestra, hermano, una manera. Yo la estuve analizando esta tarde. Dije, wow, qué sabio es nuestro Dios, hermano. No hay nadie como nuestro Dios, y las cosas que Él hace son tremendas, hermano, para nuestra edificación. Por ejemplo, aquel verso que leímos dice: y si alguno hubiere pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, que es 1 Juan 2:1. Abogado. Este texto, hermano, no es para personas inconversas. Este texto es para personas convertidas, que ya hemos venido a los pies del Señor. Hermano, hay una fórmula que el Señor nos ayuda a levantarnos. Yo he conocido personas, hermano, que han cometido una falta, un error, y se alejan del Señor, hermano, porque piensan que pues ya pecaron delante del Señor, que no hay esperanza, o por muchas cosas. Sin embargo, la palabra de Dios provee una salida para nuestras faltas. ¿Quién ha tenido un mal pensamiento? ¿Quién no ha dicho algo, hermano, en un momento de enojo, de ira, para herir a alguien más? ¿Quién no hemos hecho, hermano, alguna cosa que no le agrade a Dios? Hermano, y en estos días, hermano, en que la venida de Cristo está cerca, es bueno, hermano, nosotros enfocarnos más en la palabra de Dios y disfrutar de esta bendición que Dios nos da, hermano, de que Él tiene misericordia y nos permite enderezar el asunto que hayamos torcido, hermano. Enderezar nuestras vidas, hermano, porque Él, como dice, hermano, Él es bueno, Él es misericordioso. Hermano, y mire lo que nos dice ahí, hermanos, en 1 Juan, capítulo 1, verso 9. ¿Lo tiene? Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Se puede ser que cometamos una falta, porque no somos perfectos, hermano, pero vamos perfeccionando poco a poco, hermano. Pero si llegamos a cometer una falta pequeña o grande, tenemos que saber, hermano, que el Señor, hermano, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Hay esperanza. Nunca debemos de dejar que una falta involuntaria que hayamos hecho, o que caímos, hermano, en el error, nos detenga de regresar al camino de Dios.
hay esperanza. El Señor es misericordioso, el Señor es fiel, Él es justo, Él está con nosotros. Pero ¿cuál es, hermano, la fórmula bíblica? ¿Cómo, hermano, es, hermano? Mire, todo lo que el Señor da es para nuestro crecimiento. En cuanto a este asunto, por ejemplo, hermano, hay mucho problema en cuando una persona comete una falta. En el Antiguo Testamento, usted sabe que lo que no le gustó a Dios es que el pueblo llevaba, hermano, el sacrificio por el pecado que habían hecho, y daban el sacrificio y volvían a pecar. Daban el sacrificio por el pecado y volvían a pecar. Entonces, hermanos, en el Nuevo Testamento, en la dispensación de la gracia, Dios provee una salida hermosa para restituirnos cuando hemos cometido una falta, para levantarnos, para hacernos más fuertes, para que la caída, en vez de ponernos más abajo, nos levantemos fortalecidos, hermano. Como el ave fénix. ¿Usted sabe lo que hace el ave fénix, hermano? Sí lo sabe, ¿verdad? El ave fénix se va hasta las alturas. Bueno, hasta arriba, hermano. Hermoso. Y cuando está arriba, hermano, si alguien le dispara, ¿sabe qué es lo que hace? Se finge muerta. Cierra sus alas y se deja venir. Como que viene de caída. Ya la derroté. Y cuando viene cayendo, hermano, ya cuando viene abajo, de repente abre sus alas y emprende el vuelo otra vez, hermano. Así debe ser el Hijo de Dios. Somos humanos. De repente, hermano, alguien nos hace enojar y le decimos algo para herirlo y es una falta delante del Señor o pecado delante del Señor. O de repente tenemos un pensamiento que no le agrada a Dios. O de repente hacemos algo, hermano, que no nos agrada, vamos al centro por allá y de repente alguien abre el chaleco, cómprame este reloj y sabemos que no está muy bueno y lo compramos porque está barato, hermano, y nosotros sabemos que no vamos a hacerlo y después no hayamos que hacer con el pecado. Entonces, para eso hay una fórmula bíblica que no solamente, hermano, es conocimiento, sino que nos restaura, nos levanta. Porque el propósito de Dios en la dispensación de la gracia no es que pase lo que en la dispensación de la ley, que la gente no hacía conciencia del pecado. Pecaban, hermano, pagaban el precio, el sacrificio y volvieron a pecar. En la dispensación de la gracia, Dios quiere que si pecamos, nos perdona, pero nos levantemos y ya no volvamos a cometer ese pecado, que nos hagamos más fuertes. ¿Cuál es esto, hermano? Mire, vamos a ir, hermanos, ahí a Proverbios capítulo 28. Proverbios capítulo 28. Y este es un tema de estudio solamente, hermano. No vaya a pensar usted, pues que no es un hermano, que eso no, nadie le sabido nada, todos estamos bien, gracias a Dios. Pero me fascinó y la pregunta que me hicieron, me quedé pensando, hermano, analizándolo, y tiene un fondo muy bonito. Que Dios provee una salida para restaurarnos tremendo. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Fíjense lo que dice: mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero primero dice, hermano, el que encubre sus pecados no prosperará. El Espíritu Santo nos deja saber cuándo hicimos o estamos haciendo algo que no estuvo bien. Nos advierte. Hermano, y cuando nosotros, hermano, dice la Biblia, si te das cuenta que tienes un pecado o cometiste una falta, no lo encubras. ¿Qué quiere decir no encubrirlo? No encubrirlo no quiere decir que se lo contemos, hermano, al mejor amigo, al mejor pariente, a la mejor familia. Esto no lo dice la Biblia, pero yo lo puedo por experiencia, hermano. No le cuente a nadie sus errores o sus caídas. Jamás se lo cuente a nadie. Porque dice la Biblia, hermano, dice, no hables del rey en el palacio, porque las paredes
podrán escuchar y llevar su voz. Pero sí, muéstreselo al Señor, hable con el Señor. Dice la Biblia, el verso dice, el que cubre sus pecados no prosperará. Mire lo que dice, mas el que los confiesa. No es bueno decírselo a nadie. Por eso también dice la Biblia, hermano, ni participes en pecados ajenos. Cuando una persona le cuenta a otra su falta, o inversa, si alguien le cuenta a usted un pecado que está haciendo, ni lo escuche porque se está haciendo partícipe de ese pecado. Entonces, hermano dice la Biblia, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué es confesar? Me quedé pensando, hermano, esta tarde. Bueno, ¿qué es confesar? Y me acordé, hermano, allá en mi pueblo, de cuando alguien se robaba una gallina, una chinita o algo, y lo agarraron la policía. A ver, dime, ahora sí dinos, ¿qué fue lo que hiciste? Confiesa, confiesa. Y ahí lo tenían hasta que confesaba. No, pues es que la gallina me gustó porque era muy ponedora y hice a un lado la cerca y me brinqué y agarré la gallina y me la llevé. ¿Y qué hiciste con ella? No, buscando de pollo. Hermano, y hasta que no le sacan toda la verdad, ¿cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Y con qué intención lo hizo? Todo, le sacan toda la verdad. Eso es confesar. Y dice la Biblia, el que lo confiesa, ese es el primer paso. Confesar quiere decir, hermano, que si el Espíritu Santo nos hace ver una falta que estamos haciendo, hermano, se la confesemos a Dios. Y le digamos, hermano, el error que estamos cometiendo. Él lo sabe, hermano, pero la palabra dice, el que confiesa, hay que confesar. Perdón, Señor. Yo me creí de aquello que me dijeron y ya empecé a hablar de esta persona también sin haber visto yo eso. Que es un pecado que mucho hacemos todos los humanos. Nos cuentan algo de uno y ya lo creímos y después andamos contando y contando sin haber visto el problema. Entonces, hermano, confesar el pecado es algo que pide el Señor para que nuestro pecado sea perdonado. Dile, Señor, perdóname. Sí, Señor, yo esta mañana pensé mal de tal fulano de tal. Y hasta me hice conjeturas y esto y otro. O sea, detallar el pecado. Ahora, ¿qué se consigue, hermano, con confesar el pecado? Dele gloria a Dios. Eso va igual. El Señor dice que lo confesemos a Él, no a nadie más. Que allí en la orilla de la cama, cuando oramos al Señor, en el altar del Señor, hermano, solitos, hermano, ahí, nosotros y el Señor, mire, hice esto. Te aseguro que Él a nadie se lo va a contar. Pero si se lo cuenta al mejor amigo, el mejor amigo también tiene su mejor amigo y también se lo va a contar. Entonces, yo pensaba, ¿qué se consigue al confesar el pecado? ¿Por qué Dios no nos perdona nomás decirle, perdóneme, Señor, cometí un error, perdóneme? Porque Él dice, no, tienes que confesarlo, tienes que decirlo a Dios, lógicamente. Entonces, ¿qué se consigue en esto? Eso, hermanos, el confesar el pecado produce convicción de pecado. La diferencia entre un cristiano que crece y un cristiano que no crece es el que tiene convicción de pecado. Por eso en el Antiguo Testamento la gente pecaba tanto. Porque, hermano, les dijeron pecado, pagaban el pecado y no tenían esa convicción de que habían hecho mal delante de Dios. En cambio, cuando la persona le confiesa a Dios, Señor, perdóname, Señor, mire, dice, perdón. Hermano, se está diciendo una verdad a sí mismo. Hermano, y está agarrando convicción de pecado. Y acá hay, hermano, en el momento en que estoy mal delante de Dios. Y esa primera actitud de convicción de pecado es la que nos ayuda a crecer. Porque el Señor no pide solamente que lo confieses, dice, sino que te apartes. Pero para poder apartarnos, primero tenemos que tener convicción de pecado. ¿No?
pequé, yo hice mal. No. Acuérdese de Adán y Eva. ¿Por qué Adán le echó la culpa a Eva? Arriba de por qué. ¿No sabe por qué? Porque no tuvo convicción de pecado. Yo no checar. Ella fue. Cuando uno tiene convicción de pecado, hermano, llora delante del Señor, gime delante del Señor, se humilla delante del Señor. Y eso es un crecimiento tremendo que nos ayuda a tener convicción del pecado, hermano. Y ya no vamos a volver a caer a lo mismo porque no lo tomamos livianamente. Lo tomamos en serio. Y lo confesamos delante del Señor. Cuando confesamos nuestro pecado, hermano, ¿qué quiere decir detallar el pecado? Esto produce convicción de pecado. ¿Qué es convicción de pecado? Convicción de pecado es vista espiritual. ¿No se ha fijado que a veces el cristiano hace cosas que piensa que no están malas? Porque le falta vista espiritual. No tiene convicción del pecado. O hay personas, hermano, que realmente, hermano, confiesan su amor a Dios, pero no les duele hacer cosas que no le agradan a Dios. ¿Por qué? Porque no tienen la convicción de pecado dentro de ellos. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Entonces, el confesar el pecado nos trae convicción de pecado. Pero no de pecado. No fue aquel, no fue este, no. Fui yo. Yo que cometí este error. Eso nos ayuda a crecer, hermanos, a reconocer nuestra falta. Gloria a Dios. Que nos produce vista espiritual. Dale la aplauso. Porque uno de los grandes errores del cristiano, hermano, es tomar livianamente las faltas que hacemos delante del Señor. Tomarlo livianamente. Ay, Señor, perfecto. Ya hice esto. Perdóname, Señor. Gloria a Dios. Y seguimos cantando esto y el otro. Y mañana lo volvemos a hacer. Ay, Señor, perdóname, Señor. Pero ¿por qué lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos? Porque no hay esa convicción. Y ya pequé. Ay, Señor, perdón. Y gemimos y clamamos. Y al día siguiente un mismo pecado. Ay, no, porque ya lo trae dentro de su corazón. Ahí está la diferencia en que traigas convicción de pecado y lo tomes livianamente. Y el tener convicción de pecado llega por parte de la confesión del pecado. Pecado grande, pecado chico. Hermano, que hay pecado de pensamiento, de vista, de labios, de manos que ya se van por los hechos. Entonces, por eso dice el Señor, hermano, que todos hemos pecado. Porque nosotros servimos al Señor, pero no podemos evitar que nos llegue un mal pensamiento. O no podemos evitar que pensemos mal de aquel. O no podemos evitar de repente la mirada que se va, o el pensamiento que se va, y no lo podemos evitar. Pero ¿cómo nos curamos de eso? Confesando el pecado, la salida que Dios nos dio, pero a Dios, confesándosela a Dios. Hay gente que lo confiesa a otro y se ríe. Y muchas veces hasta cristianos, ay, estás tremendo, estás engañando a tu esposa, no, hombre, qué tremendo. Y hasta lo palmean y le aplauden sus pecados. Hermano, eso es, como dicen por ahí un dicho, hermano, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Hay cristianos que hasta le prestan el teléfono, hermano, a personas que pecan. Yo lo he visto en el trabajo. En el teléfono porque mi esposa va a ver que le habla tal parte a esa persona. A cristianos se lo piden, hermano, y a cristianos se los presta. Pero ¿sabe cuándo se evita todo eso? Cuando hay convicción de pecado. ¿Y cómo se consigue la convicción de pecado? Por parte de la confesión del pecado. ¿Por qué? Porque la confesión del pecado nos produce vergüenza ante Dios. Si usted no lo confiesa, no le da vergüenza delante de Dios. Ay, Señor, perdóname. Y ya sigue haciendo, ya le pido perdón a Dios supuestamente a usted y ya. Pero cuando lo confiesa y se lo detalla, le da vergüenza ante Dios. Se avergüenza delante de Dios. Esa vergüenza le hace llorar, le hace gemir,
Porque el Hijo de Dios lo que quiere es estar bien con Dios. Pero como dijo el apóstol Pablo, ¿qué haré con este cuerpo? Este cuerpo de muerte, porque él también tenía, dice, lo bueno que quiero hacer no lo hago, y lo malo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y si encuentro que el pecado está en mí. Entonces, hermano, el confesar el pecado nos produce convicción de pecado, que es vista espiritual, y nos produce vergüenza ante Dios. Vergüenza ante Dios. Esa vergüenza espiritual, hermano, nos produce un corazón constrito y humillado delante de Dios. Que es diferente a la altivez que puede producir el pecado que mora en el ser humano. Pero para quitar el pecado, la confesión es muy importante, porque nos produce vergüenza ante Dios. Nos da vergüenza por lo que hicimos, sea pequeño, sea grande, nos da vergüenza. Mientras esa vergüenza no exista, no vamos a poder dejar el pecado. Nos vuelve a pasar el pecado y podemos volver a caer a lo mismo. ¿Ve? Pero, hermanos, nos produce vergüenza ante Dios, que es el corazón constrito y humillado. ¿Qué es lo que produce también, hermano? El confesar. Nos produce convicción de pecado, vergüenza ante Dios, y después de eso nos pone a humillarnos delante de su presencia. Perdóname, Señor, no me abandones, perdóname, no me dejes, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Y cuando tenemos ese encuentro con Dios, viene la misericordia de Dios, y nos perdona, y sentimos el Espíritu Santo. Pero ese momento de confesión, vergüenza y convicción de pecado delante de Dios se queda grabado en nuestro corazón. Que cuando nos levantamos de ese momento con Dios, hermano, tenemos la firme convicción de apartarnos de ese pecado. Por eso, hermano, dice la palabra, dice, el que los confiesa y se aparta, hay que apartarnos. Si hay algo que nos está, hermano, molestando, hay que apartarnos. Pero muchas veces, hermano, vamos a decir, hermano, si tengo problemas con una persona y me ha hecho enojarme y pienso mal de esa persona o lo que sea, hermano, pero tengo que estar con ella por el trabajo, o por la iglesia, o por la familia, no quiere decir que nos vayamos de ella y ya nunca le hablemos. No, actitudes de no caer a lo mismo. Hermano, mire lo que nos dice por ahí, hermano, hablando de apartarse, segunda de Timoteo. Mire, vamos a ir a segunda de Timoteo. Dele gloria a Dios. Ahora no sé qué hora son, hermano. Mire, aquí está el reloj, gloria a Dios. Segunda de Timoteo, hermanos, capítulo 2, verso 22. ¿Lo tienen? Miren lo que le dijeron a Timoteo. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio invocan al Señor. El hombre, hermanos, que su debilidad era después del trabajo tomarse unas cervezas con los amigos, se convierte y viene al camino de Dios, hermanos, se entrega al Señor. De repente, hermanos, le pasa y se toma una cerveza y se arrepiente y se pide perdón delante del Señor, lo confiesa y todo eso. ¿Ve? Tiene que apartarse de eso. ¿Cómo se aparta? Huyendo, no huyendo de las personas, huyendo de las situaciones que están, hermano, en contra de la voluntad de Dios. Nos paramos a la tienda echándonos una cervecita. No, discúlpame, no puedo, yo no puedo hacer esto, pero me voy. No quiere decir que el día siguiente lo miren en el trabajo, para meter otra vez, hermano, pero huir de las cosas que nos den tentación. ¿Ve? Por eso dice aquí la palabra, huye, huye. ¿Ve? ¿Qué fue lo que hizo José? ¿Sí se acuerda de José? ¿Qué es lo que hizo José? Dijo, no, hombre, yo aquí puedo estar y no pasa nada. Nomás lo dije, corro. Porque la carne es débil.
siguió conviviendo con ella. Usted ve la palabra de Dios, siguió conviviendo con ella, se metió en el problema. Pero ella en su corazón había puesto huir de esas pasiones. ¿Ve? Entonces, hermano, cuando nosotros, hermano, confesamos nuestro pecado, el confesar el pecado delante de Dios, hermano, que es detallar el pecado, nos da convicción de pecado, que hemos hecho algo malo. ¿Ve? Eso produce vista espiritual, nos da vergüenza ante Dios. ¿Ve? Que produce un corazón contrito y arrepentimiento, y nos hace humillarnos pidiendo misericordia. Que es una gran diferencia, hermanos, a que cometemos un error o un pecado. Perdóname, Señor, hice esto, y no hay ese quebrantamiento en nosotros por eso. ¿Ve? Y por eso la persona vuelve a caer a lo mismo, porque no tiene ese poder, hermano, que produjo el quebrantamiento y la vergüenza delante de Dios. ¿Ve? Ese es el temor de Dios. ¿Ve? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Cuando una persona comete una falta o un pecado, ¿sabe por qué pasó? Porque tiene un vacío espiritual. Porque a todos nos pueden llegar tentaciones, hermano, de determinadas cosas, hermano, pero dependiendo qué tan llenos estemos de Dios, sucumbimos o vencemos. Si la persona cae, hermano, quiere decir que hay un vacío espiritual. ¿Qué tenemos que hacer después de que nos levantemos de esa oración de confesar nuestro pecado y humillarnos delante de Dios, hermano, y agarrar su perdón? Tenemos que llenar el vacío espiritual. San Mateo capítulo 26. San Mateo capítulo 26. Verso 41. ¿Lo quiere? Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí están los dos gigantes, hermano, de los que habla la Biblia. ¿Cuáles son los dos gigantes? El espíritu y la carne. El espíritu y la carne que todos los días pelean entre nosotros, hermano, en nosotros. ¿Ve? Pero ¿qué dice la palabra? Velad y orad para que no entréis en tentación. Hermano, cuando nosotros velamos y oramos, leemos la palabra, traemos esta carne, hermano, a servidumbre, la ponemos a ayunar, la ponemos a orar, hermano, es la manera de nosotros evitar las tentaciones. Las tentaciones siempre van a llegar, porque el diablo, hermano, está buscando a quien devorar. Y nos va a poner tentaciones, hermano. Pensamientos, palabras, situaciones. ¿Ve? Pero cuando velamos y oramos, ¿qué quiere decir velar? Velar quiere decir, hermano, estar un tiempo en busca del Señor. Y lo buscamos en oración y en estudio bíblico. Y la palabra es tan poderosa, hermano, que es una espada de dos filos. ¿Ve? Que usted la suelte, va a cortar a aquel, pero también le va a cortar a usted. Cuando predicamos, hermano, el primero que se predica es uno. ¿Ve? Ya no nos falta pedir perdón, ya no estamos poniendo el mensaje, hermano, porque la palabra ya nos tocó. ¿Ve? Entonces, hermano, cuando nosotros velamos, que quieren buscar a Dios, eso que hemos leído, la palabra que hemos leído y la oración, el espíritu, hermano, llega una tentación. Y llega la palabra, hermano. Llega la palabra. Y ahí está la carne terca, hermano, que quiere pecar, hermano. Pero acá dentro de uno está la palabra, la palabra, la palabra. Y el que esté más fuerte es el que va a vencer. La carne o el espíritu. Por eso, hermanos, es muy necesario cuando cometamos una falta, que la vamos a cometer, no somos perfectos. ¿Ve? Grande, chica, lo que sea, nunca permita que esa falta lo aparte del Señor. Hay misericordia de parte de Dios. Dios nos puede perdonar para seguir adelante.
pero bajo la manera que nos enseña. No lo tome livianamente. Cualquier falta, arrodíllese y confiésesela a Dios. Y nunca comete el error de confesárselo a un amigo, a él, hermano, porque después lo vas a ver el mundo y todo el mundo. ¿Ve? Hermano, pero confiésesela a Dios. ¿Ve? Hermano, y vaya y dígale, Señor, perdóname, Señor. Hice esto, Señor. Vi ese reloj que estaban vendiéndome. Era de marca, yo le había robado y como quiera lo compré. Perdóname, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque sin querer no puedo dominar mi vista, no puedo dominar mi mente, no puedo dominar mi carácter, y con mi carácter ofendo a todos. Ahora que estaba enfermo, yo no he trabajado unos días enfermo, no sabía que estaba enfermo. Entonces trabaja conmigo, mi jefe, que trabajamos juntos. Y un día me dijo, eso me extraña de ti. Y digo, ¿qué? ¿Me gritaste? Te grité. Sí, que me apurara con el trabajo. Pero él no lo tomó muy en serio. Yo estoy meditando. ¿Pero qué pasó? Es que yo andaba enfermo. Y ya me desesperaba con cualquier cosa, me desesperaba, ¿ve? Entonces hay situaciones en su vida que lo van a llevar a hacer algo que no quiere. ¿Ve? Cuando eso pase y que la carne pueda más que el espíritu y usted lo reconozca, corra a los pies del Señor. Perdón, Señor. Perdón. Hice esto y esto. Eso es confesar, detallar el pecado. Los policías hasta los golpearon, los ladrones. Confiesa. Sí, yo me lo robé. No, tú no lo robaste, pero ¿cómo te lo robaste? No, pues que todo, hermano, están todos los detalles. Eso es confesar. Que le diga, Señor, no, perdóname, mira, yo pensé esto, hice para acá y para allá. La confesión del pecado, que fue lo que le pasó a David. David perdió la conciencia del pecado. Miró a la mujer, se fue tras los ojos, cumplió su capricho. El pecado lo llevó a otro pecado, que tuvo que llegar al asesinato. ¿Pero por qué? Porque perdió la conciencia del pecado. ¿Sabe cuándo la recuperó? Cuando va el profeta y le dice, tú cometiste ese pecado. ¡Ay! ¿Qué hizo David? ¿Sabe usted qué hizo David cuando supo eso? No comió, se puso a ayunar. ¿Y sabe cómo ayunaba él? Se acostaba en el piso, hermanos. Perdón, Señor, perdón, pequé. ¿Ve? Eso evita la confesión. La confesión nos evita a caer y a tener las consecuencias del pecado. Hermano, la confesión lo evita. Porque nos provoca convicción de pecado, nos provoca vergüenza ante Dios, nos humillamos pidiendo su perdón y Él nos da su misericordia. Y nos levantamos siendo otros y diciendo, no, ya no vuelvo a cometer yo eso. Gloria a Dios. Porque el momento de confesión provocó eso en mí. ¿Amén, hermanos? Amén. Entonces, como dice la palabra, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, hermano, dándole gracias a Dios por la palabra. Este viernes tenemos servicio de juventud, hermano. Gloria sea al Señor. Vamos a estar por aquí los jóvenes, hermano. Van a estar por aquí los jóvenes dirigiendo, hermano, y aquí vamos a estar con ellos. Gloria sea al Señor, hermano, para gozarnos también con el Señor. Vamos a orar para quedar despedidos. Padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, gracias, Señor, porque en esta tarde hemos sentido su espíritu, hemos podido alabarle, hemos recibido su palabra, Señor. Gracias por sus ricas bendiciones. Ahora, Señor, despídanos de este lugar, más no de su presencia, y permita que esta palabra se quede en nuestro corazón y seamos hacedores de la misma, y no solamente oidores. Despídanos de este lugar, más no de su presencia, guarda nuestra entrada y nuestra salida, y permítanos seguir siendo luz donde quiera que vayamos. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, y el pueblo dice, que el Señor les bendiga.